Saludos cordiales, soy el profesor Leonardo en mi canal de matemáticas de segundo año. Bueno, empezamos un tema nuevo que es cuerpos. Para empezar, podemos plantear la pregunta, ¿qué es un cuerpo? Es algo que ocupa un lugar en el espacio. Pregunta 2, ¿qué es el volumen de un cuerpo? Es la cantidad de espacio que ocupa. Y después, ¿qué es el área de un cuerpo? Es la superficie del lado externo del cuerpo. Bueno, creo que esta explicación es perfecta, pero vamos a verlo con un ejemplo concreto. Acá tenemos esta botella, digamos este recipiente, que sería un cilindro bastante bajito, ¿no? Bastante chiquitito, con un espesor bastante pequeño, ¿no? Es un cilindro, ¿no? Es un cilindro, con un espesor bastante pequeño. ¿Qué es un cuerpo? Bueno, es esto que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Después dice, ¿cuál es el volumen del cuerpo? Bueno, es la capacidad total que tiene. Supongamos que, bueno, aquí dice que tiene 250 mililitros. O sea que si yo destapo esto, ¿no? Y lo lleno de un líquido, por ejemplo, 250 mililitros es la totalidad del líquido que entra dentro de este cuerpo, ¿no? Ese es el volumen del cuerpo, a grosso modo, ¿no? Y después el área del cuerpo es la superficie total del lado externo, es decir, la superficie de la tapa, todo lo que mide la tapa en centímetros cuadrados, la superficie de la base y después toda la superficie de este lado lateral, digamos, ¿no? La voy corriendo así, lo voy corriendo así, toda esa superficie, ¿no? Supongamos que yo corto este recipiente o lata por acá y luego expando esta cinta. Bueno, ese rectángulo tiene una superficie, bueno, esa superficie. Es esa superficie más la superficie de la base más la superficie de la tapa. Eso sería el área del cuerpo. El área del cuerpo es todo lo que está fuera. La tapa, la base y el costado, ¿no? Esa es el área. El volumen es todo la capacidad que tiene adentro. En este caso son 200 mililitros. Y el cuerpo en sí es la totalidad. Es decir, sería el contenido, el contenido, supongamos que está lleno de agua, el contenido más el recipiente. Eso sería el cuerpo en su totalidad. En este caso estaría lleno de aire. 250 mililitros de aire es la capacidad en este caso. Bueno, creo que con este ejemplo ya se entiende. ¿Qué es un cuerpo? Es la totalidad de lo que tengo acá, que es un cilindro. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? Es la capacidad, lo que tiene la capacidad de adentro. Y después el área del cuerpo es la superficie de toda la parte externa. La tapa, la base, más el lado lateral. Bueno, a grosso modo es eso. Continuamos. Ejemplo, bueno, acá lo dice con un ejemplo de una cacerola. Ejemplo, una cacerola es un cuerpo, ocupa un lugar en el espacio. El volumen de la cacerola es la cantidad de espacio que ocupa. Mientras más grande sea la cacerola, más espacio va a ocupar y por lo tanto será mayor. 4. ¿Para qué sirve calcular el volumen de un cuerpo? Sirve para saber la capacidad de una sustancia que puede contener en el interior. En el caso de que el cuerpo sea hueco, ¿verdad? Después, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di recién, este cuerpo es hueco. Entonces, ¿para qué sirve calcular el volumen? Para saber cuánta crema va adentro, o cuánto líquido, o cuánto aire, digamos, ¿no? Después, aquí plantea la pregunta, ¿para qué sirve calcular la superficie de un cuerpo? Sirve para saber la cantidad de pintura necesaria para pintarlo, o la cantidad de papel necesaria para forrarlo. En este caso, este cuerpo, este pequeño recipiente de crema, bueno, está pintado de color azul. Bueno, ¿para qué sirve calcular el área de un cuerpo o la superficie de un cuerpo? Para saber cuánta pintura voy a necesitar para pintarlo completamente, por ejemplo. Continuamos. ¿Qué tipos de cuerpos hay? Bueno, aquí están los tipos de cuerpos que tenemos, ¿no? Prismas. Acá hay un prisma que tiene base triangular. Digamos que nosotros veríamos toda la parte del frente. Lo que está en líneas punteadas acá es lo que no veríamos, ¿no? Este es un prisma de base triangular. Acá hay un prisma de base pentagonal. Es decir, la base tiene 5 lados. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tiene 5 y se eleva para arriba y la tapa también tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si tengo algo mejor para señalar aquí, ¿no? Aquí. Tiene un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, 5 lados, la base. Y la tapa tiene también 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esta sería base pentagonal del prisma. Y aquí tenemos una base cuadrangular, o sea, cuando la base es cuadrada, 1, 2, 3, 4. Y bueno, la tapa también va a tener 1, 2, 3, 4, ¿no? Base cuadrangular, base rectangular. Bueno, uno de los lados acá es más grande que este que está acá, ¿no? Y bueno, ese es el caso de los prismas. Las pirámides, bueno, aquí tenemos una pirámide de base triangular, o sea, es un triángulo la base, y la cima es un punto. El vértice de la pirámide es este punto que está acá, ¿no? Y tiene base triangular, o sea, va a ser una pirámide de 3 caras. Aquí tenemos una base pentagonal, va a ser una base de 5 lados y va a provocar una pirámide de base pentagonal que va a tener 5 caras más la base. Serían 6 caras. Y acá serían 3 caras más la base, que sería la cuarta cara. Acá tenemos base hexagonal, es decir, tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 la base. Bueno, la cima de la pirámide es este punto que está acá. Y bueno, va a tener 6 lados más el lado, digamos que es la base, 7 lados. Y esta es la base rectangular que todos conocemos por las pirámides de Egipto, por ejemplo, ¿no? Tiene una base rectangular o una base cuadrada también. Y va a tener, como la base tiene 4 caras, 4 lados, perdón, la base tiene 4 lados, va a ser una pirámide de 4 lados triangulares, más el último lado que es la base, que es un cuadrado o un rectángulo, por ejemplo, ¿no? Y después estas son las pirámides, estas son los prismas, y acá tenemos cuerpos circulares. Por ejemplo, aquí tenemos la esfera, un globo también es una esfera. Aquí tenemos el cilindro. Este es un cilindro chiquitito, ¿no? Este es un cilindro chiquitito, el de este recipiente de crema es un cilindro pequeño. Este cilindro es más largo, digamos, ¿no? Tiene un espesor más grande. Y este tiene un espesor más chiquito, pero es un cilindro también. Y después tenemos el cono, que es como una pirámide, pero tiene base circular. Es un cono, como un bonete, digamos, ¿no? Bien, esos son los tipos de cuerpos que hay, en general. Sería lindo que copien este cuadro en su carpeta. Bien, continuamos. Bien, seguimos viendo un poquito de teoría sobre este tema, ¿no? Acá dice, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre prisma y pirámide? Bien, vamos a ver la diferencia. Los prismas tienen techo y piso, mientras que las pirámides solo tienen piso y su techo termina en un pico o punta. Volvemos a los dibujos que habíamos visto antes. Bueno, aquí están pirámides. Por ejemplo, aquí tenemos una pirámide de base triangular que tiene piso, pero su techo no existe, es un pico o punta. Y acá tenemos un prisma que también tiene base triangular, pero su techo o piso no es un pico, sino que es algo plano, digamos, ¿no? Entonces esa es la diferencia entre pirámide y prisma. Las pirámides siempre van a terminar en un pico, en la parte del techo siempre va a ser un pico, y los prismas no, los prismas van a tener un techo, propiamente dicho, ¿no? Que va a ser un espacio con superficie. Esa es la principal diferencia entre prisma y pirámide. Y aquí hace una consideración especial sobre los cilindros. Dice, al cilindro lo podemos poner como prisma, de base circular. Perfecto. El cilindro es un prisma de base circular. Y al cono lo podemos poner como una pirámide de base circular. Bueno, son casos particulares.
Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver directamente fórmulas y ejercicios concretos de cómo calcular el área de un cuerpo, el volumen de un cuerpo y el área total, el área lateral y todas las cuestiones que van a entrar en el trabajo práctico. Hasta ahora esto es, digamos, básicamente la teoría. A partir de ahora vamos a ver la práctica. Lo hacemos en el siguiente video.